Y como última unidad tenemos las responsabilidades legales, que acá compete a lo que son responsabilidades civiles, penales y administrativas. Las responsabilidades en sí van a comprender hechos que suponen una intención y una voluntad y que deben existir una relación entre causa y efecto y que estos hechos son voluntarios siempre y cuando fueran ejecutados por discernimiento, o sea, la capacidad que vos tenés de saber que está mal lo que estás haciendo, intención, que es premeditado, o sea, vos lo pensaste, vos tuviste esa intención, y voluntad, que no te está obligando a nadie, sino que vos lo haces por tu propia voluntad, pudiendo ser lícito o ilícito, y estos van a corresponder a lo que es derecho penal y derecho civil. O sea, responsabilidad civil y penal. En la responsabilidad civil, para empezar, el daño es resarcible. Acá básicamente tenés que pagarle a la otra persona por el daño que ocasionaste. En cambio, en la penal vos tenés que corregir ese error con cárcel, que es uno de los ejemplos. Básicamente, al ser resarcible, vas a estar obligado entonces a resarcir a esta persona. Y en cuanto a los elementos de las responsabilidades que comparten los mismos con la penal, tenemos el daño, que en un sentido restringido es resarcible, como ya hemos dicho, y amplias, que pueden ser patrimoniales, que es cuando se hace un daño a lo material de esa persona, ya sea un auto, una propiedad y demás. Cosas patrimoniales, cosas que son materiales. Y después tenemos el daño extrapatrimonial, que tiene que ver mucho con el daño moral, o sea, al honor, a la intimidad y todo eso. Dentro del patrimonial encontramos un daño emergente, que tiene que ver con que una disminución de los valores económicos existentes. O sea, a vos te chocaron el auto y vos ahora, culpa de eso, no vas a poder trabajar, entonces no vas a ganar plata. Básicamente perdiste todos estos días de laburo. Y el lucro cesante es cuando dejaste de ganar plata por este hecho. O sea, el auto está en el taller, vos no podés de alguna forma ganar dinero, lo perdiste y demás. Entonces esta persona que te ocasionó este daño te va a tener que pagar por todos estos daños. El extra patrimonial no, es diferente, es un daño moral, digamos. Bueno, tenemos entre otros elementos la antijurisdicción, que tiene que ver con una conducta hacia el daño, digamos, básicamente de ir contra lo establecido en la ley. Me estaba olvidando, uno de los requisitos que tiene que tener el daño es que debe ser cierto, o sea, tiene que estar verificable que ese daño fue cierto, o sea, no es que está inventado, sino que está comprobado que se hizo un daño personal, porque vos tenés que responder, o sea, vos tenés que ir y decir, a mí me hicieron el daño, no tienen que responder terceros por eso, sino uno mismo. Y después, cuando tenga que ver algo con lo que no es ilegítimo, o sea, con lo que no está en la ley, digamos. Bueno, continuando con esto, tenemos, entre otros elementos, la relación de causalidad, que tiene que ver con esta relación de el incumplimiento con el daño. Y los factores de atribución tienen que ver con factores subjetivos, que tienen que ver con esto del dolo y la culpa, y los factores objetivos, que ya tienen que ver con básicamente parámetros que de alguna forma te hacen ser responsables de ese daño. Bueno, con los subjetivos tiene que ver con el dolo y la culpa, como ahí hemos dicho, que ambos presuponen que la agente es el autor material de estos hechos, digamos, ilícitos. Y más que nada, en el caso de lo que es la culpa, la causa tiene que ver con una omisión de la diligencia debida según las circunstancias que se dieron y demás, el tiempo, las personas, que de alguna forma va a comprometer a otros terceros, digamos. Por ejemplo, la negligencia, que tiene que ver con consiste en no prever algo que de alguna forma va a pasar. O sea, si vos no, por ejemplo, no hay una buena higienización, o quizás, no sé, son negligencias, digamos, es muy parecida a la imprudencia, que la imprudencia es una conducta irreflexible de algo que haces de manera precipitada, digamos, vas a una velocidad alta en una ruta, podés chocar, quizás vas tomado, podés chocar y demás. La impericia ya tiene que ver con la capacidad técnica
para el ejercicio de una función determinada de un profesional. Esto tiene que ver mucho con la mala praxis, por ejemplo. Y los factores objetivos también se caracterizan, como te digo, por esos parámetros objetivos de imputación con total abstracción de la idea de culpabilidad. Los factores que lo hacen son el riesgo, que supone que quien es dueño de esto realiza actividades en un modo... O sea, realiza actividades que son potencialmente riesgosas y que pueden involucrar a terceros, digamos, o sea, que pueden causar daños a terceros. La garantía de que vos sos garante de eso, o sea, sos responsable, sos como dueño, ponele, de un perro pitbull que agarra y ataca a personas en la calle. Entonces vos sos garante de ese perro. O quizás también en un contrato, si vos causás daños, y la persona que va también que responder a eso va a ser el garante, que va a ser el que, digamos, te hizo firmar a vos el contrato. O sea, el dueño de un lugar y demás. Yo tengo uno de los ejemplos que, por ejemplo, no sé si en el caso de Cromañón, si se puede poner, que quizás los garantes de este año, los responsables fueron quizás los organizadores y no las personas que estuvieron ahí en ese momento. Bueno, podemos verlo como un garante, ¿no? Como un responsable de esos daños. Alguien se tiene que hacer responsable y va a ser quizás el dueño de un lugar, ¿no? No la gente que está ahí, sino la persona, quizás también que lo organiza y todo. Tiene que estar y se tiene que percatar, digamos, de que puede haber un daño. Bueno, los factores eximientes de responsabilidad tenemos también tanto de las circunstancias que hacen de que vos puedas eximir de tu responsabilidad. Y que de alguna forma quizás el damnificado, o sea, la persona víctima, por así decir, como que podés eximir de eso, por quizás una cuestión de accidentes fortuitos, accidentes naturales, que podés quizás eximirte de esa responsabilidad. O también por el otro puede ser el hecho de damnificado, que es la misma persona, la misma víctima tiene quizás la culpa de haber producido ese daño, o lo producís con la otra persona, digamos. Es más o menos general esto, pero lo pueden encontrar básicamente bien explicadito en el resumen. Bueno, continuando con estas responsabilidades, a diferencia de la penal, que bueno, como te decía, comparte los mismos elementos que la civil, pero que se va a diferenciar con que básicamente no siempre acá se va a requerir la existencia de un daño derivado de un hecho ilícito. Básicamente para que exista la responsabilidad penal, esos son los llamados delitos de tentativa, por ejemplo tentativa de homicidio, es básicamente toda esta preparación que fue premeditada para causar este daño, que no se llegó, pero que de alguna forma va a ser penal igual. Y eso es lo que se va a diferenciar del daño civil. También la acción y omisión, que también acá tiene que ver con que vos no hiciste nada en el momento que... La acción y omisión, como decía, tiene que ver con ignorar algo que está al frente tuyo y no haces nada para que, no sé, por ejemplo, está dando el infarto a alguien y vos no haces nada, ni siquiera llamás a la ambulancia ni nada, y por omisión, de alguna forma vos hiciste ese daño, porque podrías tranquilamente haber llamado a la policía para que esa persona dio perdón a una ambulancia o algo para salvar a esa persona, pero no hiciste nada, entonces omitiste ese daño. Bueno, básicamente tiene que ver con eso. Como habíamos dicho, la diferencia entre el civil, que es de resarcible, acá no puedes resarcir, sino que tenés que corregir tu error y lo vas a hacer en una cárcel. Entonces es redistribuible. Perdón, se retribuye, ahí está. Bueno, acá nos encontramos con las calumnias e injurias que se encuentran reguladas con el derecho penal. Y con respecto a los actos de delitos en contra del honor, fueron reformados en el año 2009 y que gracias a la jurisprudencia que se abre con el caso Kimmel, un periodista escritor que publica un libro, La masacre de San Patricio, donde básicamente comentaba la forma de muerte que tuvieron unos curas y que estaba implicado de alguna forma un juez. Entonces obviamente que el juez se siente ofendido, se siente aludido y lo demanda por calumnias e injurias. Primero se pone una multa millonaria y va preso Kimmel, y entonces lo que va a hacer después Kimmel va a la Corte Interamericana de Derechos Humanos y pide básicamente que ese castigo de pena de prisión
por delitos de calumnias e injurias tienen que ver también con el ejercicio del periodístico que atenta contra el Pacto de San José de Costa Rica, y entonces le dice que se despenalice. Entonces, por lo que en 2009 se va a despenalizar. Yo entiendo como que él agarra, se va a la corte y dice como que para que o sea, es un hecho de trascendencia pública, es algo que él tiene derecho a la libertad de expresión y que de alguna forma se despenalice ese delito. Bueno, entonces básicamente la calumnia se va a tratar de acusar falsamente a una persona por cualquier medio de haber cometido un delito, y esta imputación debe ser concreta y circunstanciada y debe describirse a una persona con una edad determinada. Esto va a estar estipulado en el artículo 109 del Código Penal y no debe revertir interés público. La injuria, en cambio, es que intencionalmente vos desacreditas a una persona con expresiones agraviantes. Por ejemplo, esta persona es una ladrona, me injurió porque me dijo que era una ladrona, y calumnia a esta persona me robó en tal lugar. Entonces, bueno, con el tema de la real malicia y los casos de malas doctrinas, todo eso lo explicaría o haría un audio mucho más tarde, quizás, porque yo la verdad todavía no lo estoy entendiendo muy bien. Por hoy sería todo esto, así que espero que les pueda servir.